Hola, ¿qué tal? Citadito Valdés de Yo en los Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Si me preguntan hoy en día cuál es el mejor equipo de Europa en estos momentos, estaría en un 90% seguro de decir el Liverpool de Jürgen Klopp. Lo que ha armado el técnico alemán ha sido capaz de ganar la Champions el año pasado y este año ganar la Premier League con ventaja, aunque todavía no ha acabado, pero la va a ganar y eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando te fijas en la plantilla del Liverpool, sobre todo después que perdió con el Atlético de Madrid, en algunos partidos de la segunda vuelta de la Premier League, le falta algo a ese 11 inicial para que sea perfecto. Muy poquito, pero le falta algunos fichajes. Yo diría que le faltan 2 fichajes en este 2020 para que el Liverpool de Jürgen Klopp sea invencible y domine Europa en los siguientes años. Así me atrevo a decirlo. ¿Cuáles son estos 2 fichajes que necesita? Fichajes realistas, fichajes de los que ya se está hablando, pero antes quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal. Por favor, verifiquen que tenga activada la campanita y además darle un buen like a este video que nos ayuda muchísimo a su distribución. 2 posiciones necesitan ser urgentemente cubiertas en ese Liverpool y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo. La primera es un central. En eso estamos de acuerdo. Cuando vemos esa alineación, esa línea defensiva con Alisson en la puerta, con Trent Alexander-Arnold por derecha, con Van Dijk y por la izquierda Andrew Robertson, dice, ¿qué le falta a eso? Bueno, le falta la pareja al central holandés, que es considerado hoy en día el mejor central del mundo. Es verdad que Joe Gómez es un futbolista que gusta mucho a Jürgen Klopp, que tiene 22 años, que es internacional por Inglaterra, pero no acaba de concretar su estancia ahí en el centro de la defensa del Liverpool. No acaba de convencer. Y eso lo dice los 19 partidos que ha jugado esta temporada. 19 de 40 partidos que ha jugado el Liverpool. Y eso, bueno, puede llamarte la atención en las dudas que tiene todavía el técnico alemán, jugador que además ha tenido graves problemas de lesión en los últimos meses. Entonces, ¿qué candidatos hay para fichar? Bueno, hay 2 nombres que suenan mucho. El primero, Dayot Upamecano. Ese suena para media Europa. Es el jugador en defensa más deseado, diría yo, en todo el viejo continente. Pero el Liverpool tiene serias intenciones de hacerse con el central francés del Red Bull Leipzig, que apenas tiene 21 años. Es un central que haría una pareja increíble con Van Dijk y que además te garantizaría pues esa progresión en los siguientes años en la defensa, que yo creo que junto con la juventud de Trent Alexander-Arnold, todavía con la juventud también podríamos decir de Van Dijk, que no es todavía un veterano, y de Andrew Robertson, que tampoco es otro veterano, pues ahí garantizarías la línea defensiva unos cuantos años. Pero la alternativa más fuerte a Upamecano es Koulibaly, el central del Napoli, que estuvo lesionado durante toda la campaña, durante bastante parte de la campaña, y que Gattuso todavía no ha podido ni siquiera utilizar. Desde hace rato se está hablando de la salida de Koulibaly del Napoli porque le queda chiquito ese equipo. Es decir, es considerado desde el año pasado hasta acá uno de los mejores centrales de la Serie A, uno de los mejores centrales de Europa, y hay también muchísimos equipos que siguen sus pasos. Lo que pasa es que el Napoli está reacio a dejarlo salir y le pone una cláusula de salida muy alta, y más en estos tiempos de crisis. Estamos hablando de casi 90 millones de euros, pero han salido informaciones donde se dice que podrían entrar en la operación Joel Matip y Dejan Lovren para abaratar el costo de Koulibaly y su llegada a Anfield. Entonces, entre estos 2 centrales estaría la pieza que le falta en defensa al Liverpool, pero podríamos hablar también rápidamente de los laterales, porque realmente ni Trent Alexander-Arnold ni Andrew Robertson tienen un suplente de calidad. Lo ha estado haciendo bien Milner, pero es uno de los que ya debería estar terminando el ciclo en Liverpool, o por lo menos le quedaría solamente un año, ya es todo un veterano.
Se ha hablado mucho de Max Aaron, el lateral derecho de Norwich City, que ha sido la revelación de la temporada, tiene apenas 20 años y que el Liverpool podría, dicen, tirarle la mano y ficharlo, y más si el Norwich termina descendiendo. Y el otro que se habla por la izquierda es Max Oliver Clark. Es un fichaje que ya Jürgen Klopp quería en invierno. Es un lateral izquierdo de apenas 24 años, inglés, del Vitesse, que también ha sonado mucho y que podría llegar a buen precio para hacer la suplencia para jugar las copas en el Liverpool. La defensa la dejamos cerrada: Upamecano o Koulibaly. Vamos ahora al segundo fichaje. ¿Y cuál será? Bueno, también ustedes tienen que sospecharlo. Es un atacante. El Liverpool necesita ya un atacante que acompañe en goles a Firmino, a Salah y a Mané, pero sobre todo a Firmino, que no es un 9 nato, no es un delantero natural. Este año tiene 10 goles en 42 partidos, señores, el 9 del Liverpool. Entonces, ¿qué pasa? Que Firmino le gusta bajar, que Firmino es más armador. Cuando jugaba en Hoffenheim, jugaba de media punta, incluso jugaba de un interior muy adelantado, un trecuartista, como dicen en Italia. Y entonces, ¿qué ha hecho Jürgen Klopp? Bueno, se está fijando en el hombre del momento, en la joya de la corona en Europa. Yo diría Timo Werner, un futbolista que ha metido 27 goles en 33 partidos en el Red Bull Leipzig. Una campaña de Red Bull increíble que está teniendo en la Bundesliga y también en la Champions. Timo Werner tiene apenas 24 años, internacional por Alemania, lo tiene absolutamente todo para triunfar en uno de los mejores equipos de Europa con el alemán Jürgen Klopp. Se dice que eso es que está hecho. Le han pedido tiempo, ahora dicen los periódicos ingleses, para pues negociar y tratar de no pagar esa cláusula de 60 millones de euros, pagar menos, negociar, porque ya saben la crisis en la que está sumergida el fútbol en general. Inglaterra no se salva y le ha pedido tiempo porque Timo Werner está desesperado por llegar a Anfield y yo creo que es un fichaje completamente realista. La alternativa a Timo Werner, bueno, pues nada más y nada menos que Jadon Sancho. A Jadon Sancho lo están vinculando con media Europa: Barcelona, Real Madrid, Manchester, Chelsea, pero el Liverpool, por supuesto, está en la pole position, como se dice en la MotoGP. ¿Por qué? Porque Jadon Sancho es inglés y ha estado diciendo que le gusta la Premier League, que quisiera volver a la Premier League, que tiene como prioridad el campeonato de su país. Y últimamente hubo una declaración importantísima de Trent Alexander-Arnold diciendo que le gustaría muchísimo que Jadon Sancho fichara por el Liverpool. Cuando tú ves a un futbolista profesional decir que le gusta mucho un fichaje de un compañero, yo creo que por ahí ya puedes estarte haciendo una idea de que la cosa va muy en serio. Trent Alexander-Arnold se fue en elogio con Sancho y es natural, es uno de los herederos de la corona de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Yo me atrevería a decir que va a ser el competidor principal con Kylian Mbappé. Y bueno, si llegara Jadon Sancho, por Dios, la Virgen Santísima, lo que armaría ahí Jürgen Klopp, pasando seguramente a Salah de 9, que le gusta mucho al técnico alemán, de 9, de falso 9, Firmino de media punta, volvería a ese 4-2-3-1 que quiere jugar Jürgen Klopp, porque lo ha demostrado, porque el 4-3 lo hace porque no tiene otro remedio. Pero cuando metió a Oxlade-Chamberlain a jugar, demuestra que quiere ese cuarto atacante, y ese cuarto atacante podría ser o bien Timo Werner o bien Jadon Sancho. Otras alternativas han hablado, como Ferran Torres últimamente, el jugador del Valencia de 21 años, o incluso se ha hablado de Kylian Mbappé. Hace nada se rumoreó que Jürgen Klopp había llamado al padre Mbappé para ver cómo está la situación, para tantear la situación de Kylian Mbappé. Si llega Kylian Mbappé ya, entonces yo realmente no lo veo, tengo que decirlo, no lo veo realista lo de Kylian Mbappé para el Liverpool. Creo que si sale del PSG iría al Real Madrid por sus intereses personales, por sus gustos personales. Pero incluso quiero que sepan que a Mbappé lo han relacionado con el Liverpool. Entonces, ¿cuál sería los dos fichajes? Yo escogería dos fichajes entre 4. En defensa, Upamecano o Koulibaly, y en delantera a Timo Werner o Jadon Sancho. Ahora les toca a ustedes decir Jadon Sancho o Timo Werner. ¿Cuál prefieren? Y además, díganme, ¿a quién elegirían? ¿A Kalidou Koulibaly o a Dayot Upamecano? Ustedes tienen la última
palabras, son 4 fichajes realistas para el Liverpool. Por supuesto, no van a llegar los 4, eso lo estoy diciendo, pero estoy seguro que 2 de ellos van a llegar y podrían llegar en este mismo mercado de fichajes 2020. Ustedes tienen la palabra, les voy a estar leyendo en los comentarios. Si todavía no le has dado like a este video, por favor te pido que se lo des. Dale manita arriba, suscríbete si no lo has hecho por este canal, no se pasa de largo. Uno llega y se queda. Activen la campanita para que YouTube te notifique de todos nuestros videos. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón.